Bueno, el sutta que vamos a ver hoy, ahora se los voy a compartir, toca varios temas, esencialmente toca el tema de las ofrendas y las donaciones, pero también habla del Dhamma, habla de los preceptos, eh, así que los comparto y lo vamos viendo. Sí, el sutta se llama Dakina Vivanga Sutta, que es la exposición de las ofrendas, es el Majjhima Nikaya número 142. Estamos usando la traducción de Anton Baron, ¿sí? Bueno, y dice así: esto he escuchado, en una ocasión el bienaventurado estaba morando en el parque Nigroda, en el país de los Sakyas, de nombre Kapilavatthu. Entonces Mahapajapati Gotami tomó un nuevo par de hábitos y se fue junto al bienaventurado. Después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y dijo al bienaventurado: Venerable Señor, este nuevo par de hábitos fue hilado por mí, tejido por mí especialmente para el bienaventurado. Venerable Señor, que el bienaventurado lo acepte de mi parte por su compasión. Bueno, Mahapajapati Gotami fue la madrastra del Buda y durante un largo tiempo, siguió a la sangha de monjes hasta que finalmente se creó, digamos, la sangha de bhikkhunis, sí, de monjas. Y en este sentido, Gotami tuvo mucho que ver, ¿sí? Gotami era la madre de Ananda. Ahora vamos a ver un intercambio entre Ananda y el Buda. Entonces dice lo siguiente: cuando esto fue dicho, el bienaventurado le dijo: ofrézcalo a la sangha, Gotami. Si lo ofreces a la sangha, ambos, yo y el sangha, seremos honrados. Por segunda vez y por tercera vez, Mahapajapati Gotami dijo al bienaventurado: Venerable Señor, este nuevo par de hábitos fue hilado por mí, tejido por mí especialmente para el bienaventurado. Venerable Señor, que el bienaventurado lo acepte de mi parte por su compasión. Por segunda vez y por tercera vez, el bienaventurado respondió: ofrézcalo a la sangha, Gotami. Si lo ofreces a la sangha, ambos, yo y el sangha o la sangha, seremos honrados. Bueno, acá el Buda le está dando una instrucción a Gotami, que el manto, en este caso que le está ofreciendo al Buda, sea ofrecido para toda la sangha. Y esto tiene como una importancia capital dentro de la actitud de las donaciones. Cuando uno dona algo, ¿sí? Primero me voy a referir a la donación que uno hace, en este caso a la sangha, sea la sangha de monjes o de monjas, o una sangha laica como nosotros. Eh, Muchas veces se tiene en la mente de que uno dona la sangha de alguna forma para devolver algo que la sangha, con alguna actividad o algún maestro de la sangha, me ofreció, cierta enseñanza. Y si bien se puede ver de esa manera, mentalmente la intención no sería esa la más beneficiosa, ¿sí? Por eso fíjense que acá el Buda le dice: el ofrecimiento es a la sangha entera. Es decir, que cuando uno dona, no dona por algo que recibió, aunque puede estar esa gratitud en la mente de la persona y no es menor, sino que dona con el sentido de que la enseñanza pueda seguir difundiéndose. A ver, todas las sangas monásticas se sostienen, ¿sí?, con la donación de los laicos. En el caso nuestro, la sangha de la luna llena, no somos una sangha monástica, somos una sangha laica. Entonces, en realidad, no hay ningún
no está en ningún lado, ni en el Vinaya, ni en ninguno de los Nikayas, de que nosotros tengamos que, por ejemplo, ofrecer las actividades de manera gratuita. Si fuéramos monjes eso debería ser así, pero como laicos no es necesario. Aunque yo tenga un pasado de monje, ¿sí? Desde el punto de vista del budismo temprano, no hay en ningún lado escrito que eso sea así. De hecho, ustedes van a ver que en otras corrientes de budistas se cobra por las actividades. Eh, pero cuando nosotros empezamos con este proyecto de la Sanga de la Luna Llena, nos pareció que era algo muy bueno que la Sanga se pudiera sostener sus actividades, continuar sus actividades mediante donaciones. Primero porque eso abre la puerta a cualquier persona, no importa el estado económico o financiero de esa persona. Segundo, porque deja de haber esta relación de negocio entre dar algo y a su vez o pagar por algo. Y también desde ese lugar nosotros queremos justamente poder eh, transmitir y educar, donar nuestras actividades, donar los retiros, donar las jornadas, poder donar las charlas, que todo verdaderamente sea una donación para que las personas se puedan beneficiar de todas las actividades y de las charlas y que las ayude a encontrar el camino para el alivio y la cesación del sufrimiento. Por el otro lado, es una manera también de dar el ejemplo en ese sentido y que las personas donen para que eso continúe. Y a mí no me quepa la menor duda que muchas de las donaciones son hechas con agradecimiento en el corazón. Y tengo que contarles que cuando yo o Maru ofrecemos alguna actividad, sea un retiro, una meditación o lo que fuera, también lo hacemos con gratitud en el corazón. O sea, estamos agradecidos de poder compartir el espacio de práctica, en este caso por ahí como maestros, pero compartir de todas maneras. Entonces, la donación abre las puertas, la actitud de donar abre las puertas a otro tipo de relación. Una relación que justamente tiene como base la generosidad y el amor benevolente. Y por supuesto, como dice acá en el Sutta, compasión. Dentro entonces de esa actitud amorosa y amable, las donaciones tienen otra característica que no es la habitual. Porque mentalmente uno cuando hace la donación, sea una enseñanza, sea ropa, sea tiempo, sea atención, sea dinero, lo hace con el sentido primero de poder cultivar la mente, en ese sentido, de dejar ir, poder madurar esto que está en un sutta de la Anguttara Nikaya, dejar ir, madurar el dejar ir. Cuando uno madura el dejar ir, una de las cosas que va desapareciendo de la mente es el miedo a no tener, el miedo a no recibir, el miedo a no ser considerado, el miedo a no ser respetado o escuchado. Y esto tiene que ser una práctica continua porque cuando una vez le pasa que se toma algo de manera personal, enseguida surge el miedo. No, no tengo, no dono, no, no tengo tiempo, no, ahora no, no quiero, mañana. Y empezamos con esta cosa que tiene que ver con voy a hacer de acuerdo a lo que a mí me conviene o lo que a mí me sirve. Y esa no es de vuelta
la actitud más beneficiosa. Entonces, el consejo del Buda acá justamente es que la donación honra tanto al donador, ¿sí? Al donante, como al que lo recibe. Pero no solamente a ellos dos, sino a todos los que participan. Porque cuando uno dona, por ejemplo, dinero para que se pueda hacer un retiro, eh, esto favorece a todos los que van a estar en el retiro. Eh, o dona comida, es lo mismo, es como algo que no es solamente para una persona, es para toda la comunidad. Entonces eso rompe esta cosa, llamémosle capitalista, del negocio. Yo te doy, vos me das. Que ocurre, por supuesto que está ocurriendo eso, pero eso no es el aspecto principal del asunto. Por eso el Buda le da esta instrucción a la monja, ¿no? Entonces dice, en ese momento el venerable Ananda dijo al bienaventurado, Venerable Señor, que el bienaventurado acepte el nuevo par de hábitos de parte de Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami ha sido muy útil al bienaventurado, Venerable Señor, siendo la hermana de su madre, fue su nodriza, fue su segunda madre que le dio la leche. Ella amamantó al bienaventurado cuando su propia madre murió. El bienaventurado ha sido muy útil para Mahapajapati Gotami. Venerable Señor, es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami ha ido por refugio al Buda, al Dhamma y a la Sangha. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami se abstiene de matar a los seres vivientes, de tomar lo que no ha sido dado, de los indebidos placeres sensuales, de hablar falsamente, del vino, licor y bebidas embriagantes que son la base de la negligencia. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami posee una perfecta fe en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, teniendo de esta manera las virtudes ponderadas por los nobles. Es debido al bienaventurado que Mahapajapati Gotami es libre de dudas acerca de la insatisfacción, acerca del origen de la insatisfacción, acerca del cese de la insatisfacción y acerca del sendero que conduce al cese de la insatisfacción. El bienaventurado ha sido muy útil a Mahapajapati Gotami. Bueno, acá eh, Ananda le está haciendo un recordatorio, para mí totalmente innecesario al Buda, y creo que está un poco hasta inclusive fuera de lugar. Recordemos que Ananda era el hijo de Mahapajapati Gotami, eh, de qué fue lo que le dio Gotami al Buda y qué es todo lo que le dio el Buda a Gotami, ¿no? Entonces el Buda le responde, ¿no? Eso es así, Ananda, eso es así. Cuando una persona debido a la otra ha ido por refugio al Buda, al Dhamma y a la Sangha, yo digo que no es fácil para esa primera retribuir a la última, rindiéndole homenaje, levantándose frente a ella, ofreciéndole los respetuosos saludos y amables servicios, ni proveyéndole hábitos, comida de limosna, lugar de descanso y requisitos medicinales. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando, en este caso, un maestro o un amigo espiritual nos presenta al Dhamma, nos guía en el Dhamma, nos ayuda en el Dhamma, es realmente muy difícil retribuirle, ¿no? Piensen esto un poco, digamos, cuando una persona se encuentra con el Dhamma y empieza a practicar, y de verdad practica, ¿cómo le cambia la vida? Y cuando decimos que le cambia la vida no solamente le cambia la vida internamente, sino que cambia también la vida alrededor. Todas sus relaciones cambian porque esa persona cambia. Ni hablar si esa persona cultiva la meditación asiduamente, cultiva la sabiduría y practica y su práctica le da frutos, el cambio es absoluto y total. Y es muy difícil retribuir eso. De vuelta, es muy difícil retribuir eso desde un punto de vista kármico. Por supuesto que es difícil. También es difícil si lo pensamos desde un punto de vista capitalista. ¿Cómo lo medimos eso? Es imposible medirlo y no tiene ningún sentido. Por eso no es una cuestión de cantidad, pero es una cuestión de cualidad mental. ¿Con qué cualidad mental yo dono lo que dono? Hay gente que a veces ha donado cosas extremadamente generosas, ¿sí? Eh, y eso ha sido de gran ayuda. Hay gente que no tiene esos recursos económicos y dona menos, y eso también es de ayuda.
¿Es de ayuda para qué? Para poder continuar con la enseñanza. Entonces, vamos ahora van a ver cómo el Buda va desglosando, ¿no? Entonces, primero le muestra presentándole el Dhamma. Y ahora, dice, cuando una persona debido a la otra llegó a abstenerse de matar a los seres vivientes, de no tomar lo que no ha sido dado, de los indebidos placeres sensuales, de hablar falsamente, del vino, licor y bebidas embriagantes, que son la base de la negligencia, yo digo que no es fácil para esa primera devolverlo a la última rindiéndole homenaje, ¿no? Y continúa, ¿no? Levantándose frente a ella, ofreciéndole respetuosos y a saludos amables servicios, ni proveyéndole hábitos, comida de limosnas, lugar de descanso y requisitos medicinales. Es decir, que lo primero que le presenta, en este caso el maestro o un amigo espiritual, son los preceptos. Y son re importantes los preceptos. Primero porque nos muestran nuestra conducta diaria. Esto es así, ¿no? Para mucha gente los preceptos son aburridos, pero la verdad es que los preceptos nos muestran cómo nos conducimos diariamente. Eh, y observar nuestra conducta diariamente y observar nuestra mente durante nuestras actividades diarias es lo que nos permite poder meditar con otra calidad mental. Así de sencillo. Si yo mato o lastimo a otros seres vivientes, si yo tomo lo que no es dado, si yo me comporto con los placeres sensuales de una manera excesiva, y hablo de laicos en este sentido, de mentir o de tomar alcohol, lo que va a ocurrir es que mi mente va a estar inquieta. Va a estar inquieta porque va a tener remordimientos, va a estar inquieta porque va a estar confundida. Entonces, cuando se sienta a meditar, esa mente le cuesta mucho poder encontrar tranquilidad, sosiego, estabilidad y también atención, ¿no? Porque a veces nosotros nos encontramos que medito 1 hora al día y por ahí la meditación fue muy tranquila. Salgo de la meditación y esa mente que observaba la pierdo totalmente. Y el día tiene 23 horas más. Entonces, si yo no presto atención a cómo me conduzco, cómo es mi conducta diariamente, el trabajo que hago con la meditación no solo lo borro con el codo, sino como que lo anulo prácticamente. Si entonces yo no tengo ni los preceptos ni la generosidad y no tengo la meditación, es muy difícil cultivar la sabiduría. Y cuando hablamos siempre de sabiduría es poder abrirnos a otra perspectiva de ver las cosas, o sea, tener otra perspectiva desde dónde vemos las cosas, desde dónde nosotros vivimos la vida. ¿Por qué esto es difícil? Porque estamos tomados por la opinión personal. Y esta opinión personal siempre está basada, lamentablemente, en la ignorancia, o sea, en una visión personalista de que todo lo que hago soy yo, de que todo lo que hago es mío, y de que cada cosa que hago, de alguna manera, tengo algo para ganar. Entonces, fíjense que muchas veces seguimos los preceptos porque queremos ser buenos. Ya ahí estamos actuando otra vez de una manera de negocio. Yo actúo bien y quiero que los demás actúen bien conmigo. Y eso no necesariamente es así. Yo tengo que actuar de acuerdo a los preceptos porque eso me trae tranquilidad y hace que mi vida mental sea más fácil. Si yo soy generoso, los demás van a ser generosos. No necesariamente. Yo medito porque la meditación me da calma y ahí ya estamos de vuelta cuando nos sentamos a meditar sin darnos cuenta con un deseo oculto, con una expectativa de que la meditación nos dé algo. Para eso me siento, para que la meditación me dé algo, en vez de simplemente estar meditando y dejar que la meditación se desenvuelva de acuerdo a las condiciones y me permita a mí cultivar mi atención.
y mi ecuanimidad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de sabiduría estaríamos hablando de algo que está implícito, que no podemos ver la vida de acuerdo a toma y daca, dar y recibir, ser cooperativos. No es que eso esté mal de ninguna manera, no es que eso no esté implícito, pero eso no es el sentido, no es el sentido por el cual practicamos, porque si no el sentido vuelve a tener siempre un sentido de ganancia o pérdida. Y como estamos muy habituados a pensar en ganancia, a ganar, cuando nosotros sentimos que perdemos, sentimos que nos va mal. Y es exactamente cuando perdemos, cuando abandonamos, cuando dejamos, que nos encontramos con más paz mental. Cuando abandonamos nuestros puntos de vista, cuando abandonamos nuestra visión de la vida que está enraizada en la idea de un yo, en la idea de obtener, y los que tienen más experiencia en meditación saben perfectamente que conforme la mente se va despojando primero de los obstáculos y luego de otros procesos mentales u otros sentimientos que van apareciendo en la mente va quedando cada vez más tranquila, más estable, con menos movimiento y eventualmente va quedando cada vez más pacífica. De alguna manera, la paz es la ausencia de movimiento. Esto es el nirvana. En el nirvana no hay arriba y abajo, ni ir ni venir, ni nacimiento ni muerte. No hay movimiento de ninguna índole. Si nosotros comprendemos, aunque sea intelectualmente, esta idea, nos damos cuenta que cuanto más nuestra mente se mueve en pos de lograr algo, nos estamos alejando de la cesación del sufrimiento. Entonces, después el Buda dice, cuando una persona debido a la otra llegó a poseer una perfecta fe en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, teniendo de esta manera las virtudes ponderadas por los nobles, de vuelta le dice lo mismo, no es fácil rendirle homenaje. Acá, cuando habla de poseer una perfecta fe en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, habla de un sotapana, que eso es lo que hablamos en la charla del Dhamma de diciembre, que tiene fe en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. No me quiero ahondar en eso, simplemente el sotapana ha logrado cortar las tres cadenas menores, las tres primeras cadenas menores, los grilletes, sí que es la duda, la visión de una identidad y que ritos y rituales y supersticiones lo llevan a uno al nirvana, y entiende y comprende de una manera directa y experiencial, no totalmente, pero lo puede entender, el origen dependiente. Lo que hace que esta fe en el Buda, esta confianza en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha quede instalada. Imagínense lo que es eso para una persona, el cambio, ¿no? Que significa en la vida de una persona. Después dice el Buda, cuando una persona debido a otro llega a estar libre de dudas acerca de la insatisfacción o el sufrimiento, acerca del origen de la insatisfacción, acerca del cese de la insatisfacción y acerca del sendero, o sea, de las cuatro que conduce al cese de la insatisfacción, de las cuatro nobles verdades, no es fácil. De vuelta, la, acá habla de vuelta de la misma clase de persona, ¿no? De un sotapana, que entiende y comprende que las cuatro nobles verdades son paña, son la sabiduría, es desde donde podemos actuar en la vida. Cuando digo actuar en la vida, siempre de vuelta, desde la mente misma, ¿no? Desde una mente que en realidad no está enraizada en la ignorancia. Entonces el Buda acá menciona,
¿no? Hay 14 clases de ofrendas personales. Uno da el regalo al Tathagata, ¿sí? Que es el Buda, es la primera clase de ofrenda personal. Buda silencioso es un Pacheka Buda, que es un Buda que logra la budeidad, ¿sí? Pero no enseña, o enseña muy de vez en cuando, a un Arahant, ¿sí? Eh, a uno que ha entrado en el sendero del Arahantado, pero no todavía el fruto. Uno que no retorna, uno que entró en el sendero del que no retorna, uno que retorna una vez, uno que entró en el sendero del que retorna una vez, uno de aquel que ha entrado en la corriente, uno que ha entrado en el sendero de la realización, ¿sí? Uno da un regalo afuera a alguien que está libre de la codicia por los placeres sensuales. Esto es una persona que, por ejemplo, no tiene ninguno de estos logros supramundanos anteriores, pero que vive célibe. Uno da un regalo afuera a una persona virtuosa ordinaria, es alguien que cumple los preceptos, pero no necesariamente célibe. Uno da un regalo a una persona ordinaria inmoral, ¿sí? Que no cumple los preceptos, y a un animal, ¿no? Entonces, luego de esto, el Buda dice, Ananda, por ofrecer un regalo o una donación a un animal, uno puede esperar la recompensa 100 veces mayor, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando uno le da de comer a un animal, la recompensa, el Buda, es que uno puede esperar algo 100 veces mayor. Cuando uno le da una ofrenda a alguien inmoral, a una persona inmoral, uno puede esperar 1000 veces, una recompensa 1000 veces mayor. Cuando uno le da un regalo a una persona virtuosa ordinaria, puede recibir 100.000 veces el tamaño de esa donación que dio. Si le ofrece ese mismo regalo a alguien que está libre de la codicia por los placeres sensuales, a alguien que es célibe, puede esperar una recompensa cientos de miles de veces mayor. Si uno le ofrece un regalo a alguien que ha entrado en la corriente, ¿sí? La recompensa es incalculable. En un sutta en inglés, traducido por Bhikkhu Sujato, le pone un número a esto y es algo así como, lo que pasa es que él es australiano, entonces no sé si utiliza, qué sistema métrico usa, pero son 10 millones de veces, eh, 10 millones de veces lo que uno va a recibir si uno le hace una donación a alguien que ha entrado en la corriente, ¿no? Y lo mismo con todos los demás, ¿no? Entonces después dice, ¿no? He aquí hay 7 clases de ofrendas hechas a la sanga. Uno da un regalo a la sanga de ambos, monjes y monjas, encabezada por el Buda, y esta es la primera clase de ofrenda. Esto significa que, por ejemplo, uno le da una donación a la sanga cuando el Buda estaba vivo. Imagínense hacer un regalo cuando el Buda estaba vivo y invitarlo al Buda a comer, lo que eso significa, ¿no? Uno da el regalo a la sanga de ambos, monjes y monjas, después de que el Tathagata haya alcanzado su nirvana final, es decir, después de que el Buda fallece, aunque esto no es correcto, pero bueno. Esta es la segunda clase de ofrenda. Después da un regalo a la sanga de monjes, es la tercera, a la sanga de monjas, la cuarta. Uno da un regalo diciendo nombrar a tantos monjes y monjas para mí de la sanga, o sea, a ciertos monjes y monjas. Uno da un regalo, nombra a tantos monjes para mí de la sanga, esta es la sexta, y a tantas monjas, que es la séptima. En los tiempos venideros, Ananda, habrá miembros del clan que serán de cuellos amarillos inmorales, de mal carácter, y la gente hará ofrendas a esas personas inmorales por el bien de la sanga. Yo digo que aún así la ofrenda hecha a la sanga es incalculable e inconmensurable. Y digo también que no hay forma alguna de que un regalo hecho a una persona de manera individual sea más fructífero que la ofrenda hecha a la sanga. Entonces, acá lo que dice Cuellos Amarillos, según yo entiendo, son monjes inmorales, ¿sí? Que no siguen los preceptos, que por ahí tienen, nada, se comportan de una manera que no es de monje. Por ahí, si fueran un laico, eso no sería como una mala conducta, pero como es monje, tener relaciones sexuales, tener dinero en el banco en el sentido de manejar dinero y demás, ¿sí? Aún así, cuando uno lo ofrece, fíjense que eso todavía es incalculable. ¿Por qué? Porque lo ofrece a la sanga, no solo a la sanga, no solo a esos monjes inmorales, a toda la sanga, a toda la comunidad de practicantes.
Ananda, hay cuatro clases de purificación de las ofrendas. Fíjense esto qué interesante. ¿Cuáles son esas cuatro? Hay una ofrenda que es purificada por el donante, pero no por el receptor. Hay ofrenda que es purificada por el receptor, pero no por el donante. Hay ofrenda que no es purificada ni por el receptor ni por el donante. Y hay ofrenda que es purificada tanto por el receptor como por el donante. ¿Y cuál es la ofrenda que es purificada por el donante pero no por el receptor? He aquí el donante es virtuoso y de buen carácter, pero el receptor es inmoral y de mal carácter. ¿Sí? Entonces, esta es la ofrenda que es purificada por el donante pero no por el receptor. Por ejemplo, cuando uno le da algo a alguien que uno sabe que, por ejemplo, es una persona que no sigue los preceptos, ¿sí? O que, por ejemplo, está ebria en ese momento, pero a su vez tiene hambre. Entonces por ahí uno le da algo para que calme su hambre, para que calme ese momento, ese sufrimiento de tener hambre. Entonces esa ofrenda es purificada porque el donante es virtuoso, el donante tiene una mente que es pura en ese sentido. ¿Y cuál es la ofrenda que es purificada por el receptor, pero no por el donante? Aquí el donante es inmoral y de mal carácter, pero el receptor es virtuoso y de buen carácter. A veces pasa o ocurre que alguien dona y, por ejemplo, ese dinero no fue adquirido de buena manera, pero esa persona dona y en su corazón, por ahí en ese momento, dona de verdad, con el corazón abierto. Siempre está esta historia del verdugo, que en realidad es una historia, no me acuerdo si el rey era Pasenade o Bimbisara, que había una banda de ladrones y logran capturar a los ladrones, entonces estaban estos 30 ladrones a punto de ser ejecutados, pero se muere el verdugo real. Y entonces el rey dice, bueno, necesitamos un verdugo real. Quien se ofrece a hacerlo, es que se ofrece será perdonado. Entonces el líder de esta banda de ladrones se ofrece, y en realidad en la antigua India, como ahora también, nadie quiere ser el, el verdugo porque es una profesión de increíble demérito, porque estás matando a conciencia. Este señor, este líder de los bandidos, no solamente era un ladrón, sino que él para salvar su vida decidió ser el verdugo. Bueno, es debido a esto y que muchos verdugos a lo largo de la historia se volvían locos por estas acciones que llevaban, de que actualmente, inclusive desde si no me equivoco, desde hace más de 200 años, que los pelotones de fusilamiento, como también las personas que, por ejemplo, activan las manivelas de la silla eléctrica o los que dan la inyección letal, inclusive las personas, por ejemplo, que bombardearon Hiroshima, no sabían quién tenía la bomba en este caso o cuál era la manivela que daba electricidad o cuál de todos los pelotones del fusilamiento tenían las balas que mataban y los otros tenían balas de salva. Y un poco eso es para que justamente nadie supiera quién es el asesino, quién es el que mata. Bueno, en este caso este hombre mató a sus compañeros y siguió siendo el verdugo del reino. Y una vez estaba Sariputa en una ronda de mendicancia. Sariputa acababa de salir de Niroda Samapati, de la cesación de sensación y percepción, y estaba radiante. Y este verdugo, que nadie lo quería, lo vio a Sariputa y quedó como tan, sí, conmovido, tan asombrado, que estaba comiendo arroz y le ofrece su arroz a Sariputa. Sariputa le agradece y en ese momento este hombre era un hombre de muy baja moral por todo lo que había hecho. Eh, Sariputa purifica la ofrenda en ese mismo momento por ser quien era, que era un araján, y le acepta el arroz. Un tiempo después, este verdugo se muere y la gente le va a preguntar al Buda dónde había renacido y este hombre había renacido como Deva en el reino de los cuatro grandes reyes. Y todos se hacen, ¿cómo puede ser un hombre tan malvado? Y entonces dijo que en realidad la ofrenda que le había hecho a Sariputa fue en realidad lo que le elevó tanto la mente que en el momento de su muerte fue ese karma el que dio fruto. Pero luego el Buda dijo que
en algún momento el karma de todas sus acciones probablemente lo iba a alcanzar. Bien, luego tenemos una ofrenda que no es purificada ni por el receptor ni por el donante, que es cuando el donante y el receptor son los dos de carácter inmoral. Y la ofrenda que es purificada por ambos es cuando ambos, receptor y donante, son puros de mente, ¿sí? Esto es lo que dijo el bienaventurado, y cuando el sublime dijo esto, el maestro agregó lo siguiente. Cuando la persona virtuosa ofrece a una persona inmoral con la confianza en su corazón un regalo correctamente obtenido, teniendo fe de que el fruto de esa acción será grande, la virtud del donante purifica la ofrenda. Cuando la persona inmoral ofrece a una persona virtuosa sin la confianza en su corazón un regalo incorrectamente obtenido, no teniendo fe de que el fruto de esa acción será grande, la virtud del receptor purifica la ofrenda. Cuando la persona inmoral ofrece a una persona inmoral sin la confianza en su corazón un regalo incorrectamente obtenido, no teniendo fe de que el fruto de esa acción será grande, ninguna virtud purifica la ofrenda. Cuando la persona virtuosa ofrece a otra persona virtuosa con la confianza en su corazón un regalo correctamente obtenido, teniendo fe de que el fruto de esa acción será grande, este regalo, digo yo, tendrá la plenitud del fruto. Cuando la persona desapasionada ofrece a otra persona desapasionada con la confianza en su corazón un regalo correctamente obtenido, teniendo la fe de que el fruto de esa acción será grande, este regalo, digo yo, es el mejor entre los regalos mundanos. Bien. eh, Quería entonces compartir este sutta que lo había leído hace ya varios años, em, pero me parece que muestra lo invaluable que es el poder, eh, el poder que tiene la donación, como ya habíamos hablado antes, no solo la donación que se hace para beneficio de todos los seres en relación a lo económico, sino la donación o de comida o de bienes materiales, sino también la donación de la enseñanza. La enseñanza se regala. Eh, y no tiene horario, ni días, ni feriados. Es algo que es continuo, que es muy interesante. Cuando una persona no es moral y dona, no tiene confianza. Y eso es tal cual. Es decir, al principio nos cuesta regalar o donar porque no tenemos confianza de que eso que demos muchas veces va a ser valorado por el otro. Y ese es el primer problema que nos encontramos. Cuando uno dona, cuando uno regala, regala, no regala para que sea reconocido. Y uno tiene que ir aprendiendo a desprenderse de que uno da, da lo que sea. Digo, cuando uno trabaja de enseñar, de maestro del Dama, de enseñar el Dama, uno regala una instrucción. Y muchas veces del otro lado o no es bien tomada o es simplemente, ah, sí, 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 desoída y se tira, ¿no? Se guarda en un bolsillo y sigue. Y uno le vuelve a decir a la persona lo mismo. ¿Te acordás que te dije esto? Y se lo volvés a regalar. Y se lo volvés a regalar. Y no es que la persona no oye porque es mala o esto o lo otro, simplemente porque no está acostumbrada a prestar atención. Tiene más en consideración su propia opinión acerca de lo que está sucediendo, acerca de lo que pregunta muchas veces, que de estar abierto a recibir esa donación que se está produciendo en ese momento. Mira, te están dando una instrucción, te están diciendo, frente a una inquietud que vos tenés una inquietud, tenés una duda, la persona te está prestando atención y te está dando un consejo o una instrucción para que a través de esa la practiques y alivies el sufrimiento. Y te la puede repetir muchas veces, ¿eh? Como que no tiene fecha de vencimiento esa instrucción. Con esto no quiero poner de ninguna manera
quiero que quede como claro, no es maestro bueno, alumno malo, de ninguna forma, ¿eh? Estoy hablando de algo que es muy común, que no a veces no escuchamos porque nuestra opinión y nuestro pensamiento nos es muy querido. Entonces, pese a que preguntamos, a veces preguntamos, no porque queremos que nos respondan, sino porque queremos que nos corroboren. Y a veces está bien. A veces uno pregunta, mira, yo siento que esto lo haga así. ¿Esto te parece bien o te parece mal? Y esa pregunta, por supuesto que es una pregunta hecha con un corazón abierto. Yo hago esta práctica, ¿para vos qué te parece? Entonces por ahí el maestro te repregunta, bueno, a ver, contame más. Pero cuando uno pregunta, ¿pregunta con el corazón abierto o se esconde atrás de la pregunta? O pregunta para hacer cháchara. Porque cuando uno pregunta y se abre a oír y oye, y realmente oye, no piensa mientras el otro le responde, porque este es el asunto. Mientras el otro está respondiendo, yo me pongo a pensar en lo que me está diciendo en lugar de oír. Entonces, cuando el otro terminó de darme la instrucción, no te escuché. Escuché la mitad de lo que me dijiste, la otra mitad me la pasé reflexionando sobre lo que me dijiste y te escuchaste la mitad. Entonces después dice, pero vos no me dijiste, no, yo te dije eso, la primera mitad de mi instrucción fue esa, la segunda mitad fue esta. Ah, no, no te escuché. Claro que no, porque ya estaba tratando de que la respuesta que vos me das cuadre dentro de mi esquema, de mi preconcepto, de mi paradigma. Y es exactamente que vos haces una pregunta porque sentís que en algún lugar tu paradigma no te está llevando a donde vos querés, tu propia opinión no te está llevando a donde vos querés. Entonces ven como la generosidad es una manera, porque yo para poder oír tengo que reconocer que mi pensamiento, mi opinión con respecto a algún asunto, no es, la palabra correcta no, pero no es la más hábil, no me lleva hábilmente al objetivo, cualquiera sea. Entonces yo le explico al carpintero cómo tiene que hacer la mesa, pese a que yo le pido que me haga la mesa. Yo le pido a una persona que tiene expertise o experiencia en algo, le hago una pregunta y a veces no le hago la pregunta, lo que quiero es que me responda lo que yo quiero oír. Entonces, cuando la persona me devuelve algo completamente inesperado y me encuentro que es como si me dieran un cachetazo, pero no es tanto por el cachetazo, sino porque en realidad lo que hace es que no te responde lo que vos esperás que te responda. Y en ese momento de la pregunta y la respuesta, la persona te está prestando atención, te está regalando su atención. Se dedica pura y exclusivamente a oírte. ¿Cuántas veces ustedes se sienten oídos? Piénsenlo, pero de verdad escuchados. Y van a ver que no son muchas veces donde se sienten verdaderamente oídos. Y cuando digo oídos, no estoy diciendo que la persona que los oiga coincida con su punto de vista. Eso es una práctica que uno puede hacer con todo el mundo, con los hijos, con el marido, la esposa, los padres, los hermanos. Oír de verdad, pero oír de verdad. Y es un buen entrenamiento porque eso después lo puedo aplicar al dama. Oír el dama.
Entonces, es algo maravilloso poder compartir y poder donar. Es algo que es una de las cosas más elevadas que puede hacer un ser humano. Sobre todo cuando además esa donación y eso va acompañado de amor y de ecuanimidad, de meta y ecuanimidad. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Ismael. ¿Podrías sugerirnos eh, una recomendación para cuando uno está en esas situaciones como las que describió Graciela? Porque por ahí uno tomando distancia, uno puede decir, uno puede entender las justificaciones de uno y del otro, pero a veces o estás haciendo un trabajo, una actividad que te fuerza a quedarte o a resolver cosas y, y bueno, o sea, tiene su la mayor importancia la práctica, pero hay veces que esas situaciones te ponen en peligro de tomar malas decisiones o malas respuestas o dañar un vínculo, aun si la actividad es una actividad un grupo importante, por Mira, ejemplo. sí, perdón. Em, es muy difícil si uno no tiene, si uno no cultiva, continuamente se pregunta dónde está la mente, dónde está la mente, ¿sí? Me levanté a la mañana, ¿dónde está la mente? Me estoy lavando los dientes, ¿dónde está la mente? Me enjuago la boca, ¿dónde está la mente? Bajo a prepararme un mate o a meditar, ¿dónde está la mente? Ah, ahora medito, ahora me puedo preguntar dónde está la mente, porque es donde corresponde. Termina y empiezo a mi día, voy manejando, ¿dónde está la mente? Y acá te acabo de nombrar tres o cuatro actividades que uno hace solo, pero uno no tiene a veces la curiosidad o la atención de preguntarse dónde está la mente. Y la mente está divagando. Entonces me estoy lavando los dientes y mi mente está pensando lo que tengo que hacer después de desayunar, está pensando en el futuro, está tratando de ver cómo va a resolver un tema de lo que fuera, trabajo, fiestas, lo que fuera. Tomemos el caso de una fiesta o del trabajo, cualquiera de los dos. Te fuiste en el auto y vuelve otra vez el mismo pensamiento. Pero ahora vuelve el mismo pensamiento, pero ahora tu mente hace otro tipo de escenarios posibles, no lo que hacías cuando te lavabas los dientes. Distinto, ¿sí? Llegaste al lugar de trabajo y te encontraste con un ambiente del trabajo que nada tenía que ver con lo que tenías en la mente, porque resulta que cortaron la luz y se tienen que ir todos a su casa. O no, o te encontraste con que hay un profesor que está enfermo y te tenés que hacer cargo de un montón de alumnos de otro año que tienen que ir a tu clase, o llegaste a la fiesta a la noche y prepararon una comida pesada que no es la que vos querés comer, y de repente alguien te dice algo o te hace algo, como lo que contó Graciela, o alguien te dice algo de mala manera. Esa mente ya está estresada, porque estuvo divagando todo el día, pudo estar estable, porque el practicante nunca dijo, ah, está divagando, puedo volver a meta.
Ok, podés divagar, pero yo cada vez que me acuerdo que vos estás divagando, vuelvo a meta. No puedo volver a meta, puedo volver a una parte del cuerpo, puedo sentir el cuerpo durante un rato con amor. ¿Qué cosa no nos damos cuenta cuando la mente divaga así? Que muchos de nuestros pensamientos son aversivos, son de odio, ¿eh? No de odio asesino, pero son criticones, criticones. Entonces yo voy a ir acá y me va a pasar esto porque esta persona siempre está en cualquier... Son criticones y estoy cultivando enojo sin darme cuenta de que estoy enojado. Porque no me doy cuenta que estoy enojado. ¿Por qué? Porque le estoy prestando atención al discurso racional de mis pensamientos, pero no al estado mental. El estado mental, chita, que es el corazón, cómo me siento. Eso es lo importante. No el discurso, no las razones, no los por qué, no la fantasía discursiva que me hago. Eso no es importante. Pero cómo me siento, sí. Lo que hace el discurso es, en general, fomentar ese estado mental. Entonces, si yo tengo pensamientos de crítica hacia mí mismo o a otra persona, estoy fomentando el odio. Cuando me toca entonces una persona que de afuera lo único que hace es amplificar mi odio, me peleo. No tengo espacio en la mente porque estuve odiando, irritado, 4 horas, 5 horas. Es muy difícil entonces en ese momento donde ya él se prendió fuego el bosque, pretender apagarlo. ¿Qué hago en ese momento? Y en ese momento reíte, volvete loco. Reíte de vos mismo, pero no puedo, claro que no, porque la mente estuvo alimentada mediante pensamientos discursivos de bronca, mediante pensamientos discursivos de deseo sensorial, mediante pensamientos discursivos de yo soy esto, yo a mí no me pueden hacer esto, porque yo soy una persona que tengo 50 años, yo tengo esto, a mí me... Y claro, ya está, se alimentó un montón todo eso, muy difícil. Entonces, a las pequeñas actividades cotidianas, que son todas, todas son pequeñas actividades sin importancia. Lavarse los dientes no tiene importancia. Meditar no tiene importancia. Hacerse de la comida no tiene importancia. Dormir no tiene importancia. Estirarme un poco para sentirme mejor no tiene importancia. Salir a caminar no tiene importancia. Nada de lo que hago tiene importancia en sí mismo intrínseco. Pero hoy, si yo sumo todo esto sin importancia, constituyen el día entero mío. Y si yo no estoy cuidando estas actividades sin importancia, cuidando, observando qué le pasa a la mente en estas actividades sin importancia, voy a llegar a la noche con mucha bronca. ¿Y saben lo que pasa cuando llega la noche con mucha bronca? Va a saltar el hermano gemelo, el siamés. El deseo sensorial me explota en la cabeza. Y entonces me como 1 kilo de helado. Para sentirme bien un poco conmigo mismo un rato. Y ahí entramos en este círculo vicioso de aversión y deseo sensorial. ¿Cómo hago esto? Yo tengo que aprender a refugiarme en la propia mente, pero para eso lo tengo que hacer en momentos que me resulte fácil. Tengo que ser astuto en ese sentido. ¿Cuándo me resulta fácil? Cuando me le abro los ojos a la mañana, me tomo 30 segundos de estar en meta, en vez de empezar que la mente empiece a irse al futuro, ahora. No quiero desearme ser feliz en el futuro, quiero ser feliz ahora. ¿Cómo puedo hacer eso? Llevando mi mente a meta ahora. Si yo llevo mi mente ahora a meta, soy feliz ahora. No tengo por qué andar esperando que venga el retiro, la meditación, la jornada o lo que fuera. Ahora, si eso para mí se torna un objeto de atención en las actividades cotidianas, cuando vos te encuentres en una situación como esta que conversamos, o de un intercambio poco amistoso,
la mente va a estar mucho más flexible y lo suelta. No, no, no vale la pena. Entiende enseguida, sí, la otra persona está enojada, se construyó una historia, listo, adiós, ya está. Entonces después puedo ir o no ir al casamiento, pero no voy porque no tengo ganas. Pero no tengo enojo, simplemente no quiero compartir con alguien eso. Y está bien, pero no hay enojo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, una vez que prendió el árbol, difícil apagarlo. Como dice el Dalai Lama, apagar las ascuas es fácil. Cuando se prendió la fogata, ya complicado. Si tenemos unas brasitas, las apagamos, ¿viste? Pero si no, bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, el sábado que viene a las, creo, 7 de la tarde hay charla del Dama en inglés para aquellos que quieran escuchar en otro idioma, son invitados. Así que ahora comparto con ustedes el mérito y lo recitamos. Por ejemplo, el mérito también es un, un objeto de generosidad. Bueno, que los que sufren Que sean libres sufren de sean libres de sufrimiento, sufrimiento y que atemorizados, los intrépidos superados sean, intrépidos que sean, los que afligidos los se afligidos despojen se de todo despojen de dolor, todo dolor y que los todos los seres seres encuentren encuentren alivio, alivio, que que todos todos los los seres seres compartan compartan este este mérito mérito que nuestro, así hemos que adquirido hemos para el logro adquirido de para el todo logro de tipo de todo tipo felicidad, de felicidad, que los seres que que los habitan el seres que espacio habitan y la el espacio tierra, y la tierra, devas y nagas de devas gran de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que por nuestro y que mucho por tiempo mucho protejan la tiempo protejan la dispensación del dispensación de Buda. sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Si ustedes leen el mérito este, se van a dar cuenta de lo que están compartiendo, que todos los seres encuentren alivio. Si ustedes un día agarran esta oración de mérito y la leen un rato, se van a dar cuenta lo tremendo que es esta Sí, oración, sí. la profundidad que tiene. Mm. Gracias, gente, que tengan una hermosa semana. Gracias. Buena Chau, chau. semana para todos. Chao, chao.